Buenas tardes, mi nombre es Fabián Alexis Pérez Ruiz del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy de la materia Estadística Inferencial 2, Unidad 1, Herramientas de Estadísticas aplicadas al campo laboral, con el profesor Juan José Morales Ibarra. Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Mi objetivo principal para mi campo laboral es la creación de comparaciones de las utilidades que se están obteniendo y de las que se van a obtener para el área de aplicación DICALS y así poder reducir el desperdicio de scrap que se ha obtenido durante este periodo. El control de pérdida de la principal problemática nos dice que de esta empresa es el retrabajo en el área correspondida, ya que esto conlleva al desperdicio de material DICAL. En base a esto se necesita una información más clara y precisa para una mejora continua a través de comparaciones del periodo anterior contra el periodo actual. Acá ustedes pueden observar unas tablas de lo que se genera en mi empresa. En el periodo anterior podemos observar que estuvo muy mal y en el periodo actual fue mejorando. En el periodo anterior tuvo un total de 86.9% de calidad y en el periodo actual un 95.2% de calidad. El primer ejercicio nos dice, el Departamento de Ingeniería decide realizar una comparación de datos para ver el impacto por la pérdida de dinero que se está generando por cuestiones de retrabajo. Es por ello que se tomó la decisión de analizar las piezas retrabajadas para los operadores en el turno. Se dice que el total de las piezas fabricadas en el turno es de 450 piezas y de las cuales 35 son retrabajadas por no cumplir con las especificaciones de calidad. Nos pide que tenemos, nos dice cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional de las piezas retrabajadas. Para que nosotros obtengamos este dato, tenemos que utilizar la calculadora. Tenemos que dividir las 35 piezas que son retrabajadas entre las 450 piezas que se elaboran en todo el turno, lo cual nos genera una cantidad de 0.077 multiplicado por 100, que nos da un resultado de 7.77%, lo cual sería nuestra estimación puntual para la proporción poblacional de las piezas que son retrabajadas. También nos pide que utilicemos los datos muestrales para contribuir un intervalo de confianza de 95% para el porcentaje de las piezas que son retrabajadas. En este caso vamos a usar la aplicación de Minitab. Acá nos vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir, acá en estas nos dan diferentes opciones para que nosotros podamos resolver nuestros ejercicios. En este caso nosotros nos vamos a ir a una proporción y en esta columna nos da dos opciones, que es una o más muestras, cada una en su columna, y datos resumidos. En este ejercicio nosotros ya contamos con los datos resumidos. El número de eventos se dice que es de las 35 piezas de las cuales son retrabajadas. 35. Y con el número de ensayo de las 450 piezas que se elaboran en todo el turno. Damos opciones. Como acá nos pide que nos da un intervalo de nivel de confianza de 95%, pues acá
en nivel de confianza le vamos a poner el 95.0. Para la hipótesis alterna nos da tres opciones. Proporción es menor a proporción hipotética. Proporción es igual a proporción hipotética. Y proporción es mayor a proporción hipotética. En este caso nosotros le vamos a dar a proporciones igual a proporción hipotética con un método exacto. Igual acá nos da otra opción que es aproximación normal, pero en este caso nosotros queremos exacta. Le damos a aceptar, aceptar otra vez. Y acá nos muestra que para la muestra 1, la cual nosotros queremos saber es para x es igual a 35, el número es de 450, la muestra P es de 0.077 con un IC de 95% de 0.054, 0.106. Y acá nosotros ya tenemos la respuesta de los datos muestrales que nos pide. El siguiente ejercicio nos dice calcular el margen de error E, que corresponde al nivel de confianza del 95%. También nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario para la proporción del éxito. Si la proporción del éxito fuese del 90%, con un margen de error del 2% a un nivel de confianza del 95%. Yo acá ya tengo los datos, pero de la misma manera nos vamos a ir a Minitab. En este caso nosotros nos vamos a ir a estadísticas y, y nos vamos a ir a potencia de tamaño de la muestra. Acá igual nos da diferentes opciones y nos vamos a ir a tamaño de la muestra para su estimación. El parámetro va a ser, nos da diferentes opciones: media normal, desviación estándar, normal, varianza normal, proporción binomial, tasa Poisson y media Poisson. En este caso nosotros nos vamos a ir a proporción y nos dice que el valor de planificación de proporción es de 0.777, lo cual nos lo mencionó en esta respuesta. Y acá nos da diferentes opciones, que es estimar tamaños de muestra y estimar margen de error. En este caso nosotros nos vamos a ir en estimar margen de error. El tamaño de la muestra es de 450, las cuales son elaboradas en todo el turno. Nos vamos a opciones y en el tamaño de... Acá nos dice que un nivel de confianza del 95%. Acá nivel de confianza 95%. Y el intervalo de confianza va a ser, acá nos da bilateral, límite inferior y límite superior. En este caso nosotros vamos a seleccionar el bilateral. Damos a aceptar, aceptar. Y nos enseña el tamaño de la muestra para su estimación. Nos enseña el método, el parámetro de distribución
y la proporción bimonial de 0.777 y con un nivel de confianza del 95%, un intervalo de confianza bilateral y nos muestra los resultados, que el tamaño de la muestra es de 450 con un margen de error de 0.037 y el siguiente tamaño de la muestra de 450 con un margen de error del menos 0.041. Y acá nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, con el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 95%. Le damos control E y solo cambiamos, nos vamos a opciones y nos dice que si el éxito fuese del 90% y un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 2%. Acá en proporciones nos dice que es del punto 90. Acá queda así de la misma manera. Y en el nivel de confianza nos dice que es del punto 02. Aceptar, aceptar. Y nos da los resultados para el tamaño de la muestra de estimación. Acá nos muestra el método del parámetro de distribución y la proporción bimonial, y la proporción nos dice que es de 0.9 con un nivel de confianza del 2% y un intervalo de bilateral. Los resultados nos dice que el tamaño de la muestra es de 450 con un margen de error del 0.001 y de 450 con un margen de error de menos 0.0017. El siguiente nos dice, utilice las cantidades muestrales del tiempo en el archivo anexado para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades del tiempo aplicado por retrabajo. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de todas las cantidades de tiempo por cuestión de retrabajo y nos pide también que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del retrabajo por causa de scrap. En este caso, nosotros nos vamos a ir a resolver este ejercicio en Minitab. En este caso, yo ya tengo aquí los datos. Vemos diferentes columnas de las, las piezas que son más retrabajadas. Acá podemos observar que para las piezas con agua se retrabajan estas cantidades, para las piezas desalineadas estas cantidades y para las piezas dobladas estas cantidades. En este caso nosotros nos vamos a ir a estadísticas, perdón, estadísticas básicas y nos vamos a ir a una varianza
Acá en esta columna nos da una o más de dos muestras en cada columna, desviación estándar de la muestra y varianza de la muestra. En este caso nosotros nos vamos a ir a una o más muestras de cada columna. La desviación estándar, acá vamos a seleccionar piezas con agua, que es la que más afecta. Y en la desviación estándar hipotética nos vamos a ir a... Nos da dos opciones, que es la varianza hipotética y la desviación estándar hipotética. En este caso nosotros vamos a seleccionar la desviación estándar hipotética con un valor de 4.2. Nos vamos a opciones y nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95%. Y con la hipótesis alterna igual nos da diferentes opciones. En este caso nos dice que le damos a aceptar, aceptar. Nos arroja los datos. Nos muestra la prueba de IC para una varianza que es la de piezas con agua, la cual nos afecta en esta empresa. Nos da el método de la hipótesis nula, que es igual a 4.2, y la hipótesis alterna de mayor a 4.2. Nos dice que el método de chi cuadrada solo se utiliza para la distribución normal y el método Bonnet se utiliza para cualquier distribución continua. Las estadísticas de variable, la variable es la pieza con agua, número 13, con una desviación estándar de 3.95 y una varianza de 15.6. Nos dice que el 95% es de intervalos de confianza unilaterales. Y para el método de chi cuadrada nos dice que tiene un límite inferior para la desviación estándar del 2.98 y un límite inferior para la desviación estándar de 8.9. Y para el método Bonnet, un límite inferior de desviación estándar de 2.81 y un límite inferior para la desviación estándar de 7.9. También nos enseña las pruebas. La variable, pues igual nos dice que es una pieza son las piezas con agua. El método es chi cuadrada y método Bonnet. En estadística de prueba para el método chi cuadrada es de 10.61, mientras el otro no aplica. Y el GL de chi cuadrada es 12, igual en Bonnet no aplica. Y para el valor de prueba, para chi cuadrada es de 0.562 y para Bonnet es de 0.638. Y acá nos da los resultados, entonces acá nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de todas las cantidades del tiempo por cuestión de retrabajos.
El resultado es de 3.95 de estimación puntual. Acá podemos verlo. Desviación estándar de 3.95. Dice, sucesivamente utilizamos los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.05 para dar a conocer la prueba de afirmación de que la mayoría de scrap se realiza de las piezas con agua, como lo acabo de mencionar anteriormente, y se dice que tiene una desviación estándar de menor a 7 minutos. De la misma manera, yo ya puse acá los datos, pero vamos a ir a Minitab. Le damos control E. Y en este caso nosotros vamos a, acá lo dejamos así, una o más muestras en cada columna, piezas con agua, y nos vamos a opciones. Nos dice que nuestro nivel de confianza va a ser de, acá como tiene un nivel de insignificancia de 0.05, esto significa que nuestro nivel de confianza va a ser del 95.0. Y en la hipótesis alterna nos da tres opciones. Desviación estándar es menor a desviación estándar hipotética, y que la desviación estándar es igual a la desviación estándar hipotética. También nos da que desviación estándar es mayor que la desviación estándar hipotética. En este caso nosotros vamos a seleccionar que la desviación, como lo menciona el ejercicio, es menor a la desviación hipotética. Le damos a aceptar, aceptar, y acá nos manda a nosotros los ejercicios, los resultados, perdón. Nos muestra que el 95% de intervalos de confianza unilaterales, la variable de la pieza es la pieza con agua con un método de chi cuadrada para el límite superior y desviación estándar de 5.99, mientras su límite superior para la varianza es de 35.8, y para el método Bonet un límite superior de 6.37 y un límite superior para la varianza es de 40.5. También nos muestra las pruebas. Nos dice que la variable es la pieza con agua, el método de chi cuadrada con una estadística de prueba de 10.61, mientras el GL de 12 y el valor de prueba de 0.438, mientras el método Bonet no aplica para la estadística de prueba ni para el GL, pero mientras el valor de prueba es de 0.407. Acá también nos dice que para la hipótesis nula es igual a 42 y para la hipótesis alterna es menor a 4.2. El método de chi cuadrada solo se utiliza para la distribución normal y el método de Bonet se utiliza para cualquier distribución continua. La estadística nos dice que la variable n es de una pieza con agua, número 13, con una desviación estándar de 3.95 y una varianza del 15.6, con un 95% del intervalo de confianza unilaterales. Acá podemos observar el resultado. Ahora nos dice, utilizando los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.02 para someter a prueba una afirmación de que la mayoría de los scrap vienen de las piezas con agua y tienen una desviación estándar de mayor a 4.3 de tiempo. Esto para estar al 100% seguros de que el retrabajo proviene más de las piezas que son con agua.
Damos control E. Y para esta igual nos da las mismas opciones, pero en este caso nos dice que tenemos un valor de 4 mayor a 4.3. 4.3. Nos damos opciones con un nivel de significancia del 0.02. En este caso, entonces, nuestro nivel de confianza va a ser del 98.0. Y en hipótesis alterna nos dice que la desviación estándar es mayor. Entonces, nosotros vamos a poner que la desviación estándar es mayor a la desviación estándar hipotética. Vamos a aceptar, aceptar. Y nos arroja nuestros resultados. Nos enseña acá la prueba de ICE para la varianza de pieza con agua. Nos dice en el método que la hipótesis nula es de 4.3 y la hipótesis alterna, como bien lo mencionaba, era mayor a 4.3. También nos dice que el método de chi cuadrada solo se utiliza para la distribución normal y el método de Bonnet se utiliza para cualquier distribución alterna, continua, perdón. Las estadísticas nos dice que la variable es la pieza con agua, número 13, con una desviación estándar de 3.95 y una varianza de 15.6. También nos muestra que obtenemos un nivel de confianza de 98%, como lo menciona en el ejercicio. Como acá nos dice que tenemos el nivel de significancia del 0.02, entonces significa que tenemos un nivel de confianza del 98%. Y nuevamente la variable de pieza con agua para el método chi cuadrada nos da un límite inferior para la desviación estándar de 2.79 y un límite inferior para la varianza de 7.8, mientras el método Bonnet nos da un límite inferior para la desviación estándar de 2.53 y un límite inferior para la varianza de 6.4. Acá nos muestra la prueba, nos dice que el método es de chi cuadrada, nos da una estadística de prueba de 10.13 y un GL de 12, con un valor de prueba de 0.605, mientras el método Bonnet no aplica para la estadística de prueba ni para el GL, pero obtiene un valor de prueba del 0.689. Acá podemos observar el resultado. Y eso fue todo de mi parte. Muchas gracias.